dice Nilsi, nuestro Dios lo merece todo, la honra y la gloria, dice, ¿verdad? Amén. Ahora tenemos a continuación nuestro canto tema, así que una vez que lo escuchemos nos colocamos en pie. Muy bien, qué lindo cántico, ¿no? No nos vamos a olvidar después que terminemos este programa de profecías. Creo que no va a ser difícil recordar la letra porque son 13 estrofas más. Me gusta elegir cantos así cortitos para estos eventos porque es más fácil memorizar la letra y la música, que es muy bonita la melodía. Bueno, hoy vamos a avanzar con el estudio. Quizá mañana o pasado me va a tocar un especial a mí. Yo no canto tan bonito como estas jóvenes que han estado cantando. Canto en el montón, así, cosas que no se note. Pero tengo otro talento que Dios me dio. Así que no se pierdan porque puede ser mañana. Aquí está el director de música. Para mañana o el viernes, ¿no? Para el viernes. Bueno, el viernes tengo un especial con un par de instrumentos que ustedes van a poder escuchar. Así que hoy vamos a avanzar con el tema que dejamos ayer. Dejamos algo pendiente ayer, que es el paréntesis que hay entre el sexto sello y el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. Nos da gusto tenerlos, me da gusto tener a Bartolo con nosotros, parte de la familia de la fe de aquí. Estuvimos estudiando la palabra de Dios esta mañana en su casa. Pasamos un momento lindo, orando juntos allí, y nos da mucho gusto tenerlo aquí también para estudiar estos apasionantes temas. Antes de iniciar el estudio, quiero contestar una pregunta que encontré en el buzón. Había una sola. Y pues vamos a dar respuesta a esa pregunta, que dice lo siguiente. Me pareció muy interesante la pregunta porque está relacionada con el tema de anoche. Dice: ¿por qué los primeros 5 sellos
los símbolos, o contiene símbolos, ¿no? Y en el sexto sello, el sexto sello es literal. Porque vieron que cuando analizamos los primeros sellos, todos son simbólicos. Todo lo que allí aparece es un cúmulo de símbolos que van explicando lo que acontecería a lo largo de la historia, desde Cristo en adelante. Pero llegamos al sexto sello y dijimos que ahí los eventos astronómicos y el gran terremoto es literal. Bueno, esto ocurre lo mismo con Apocalipsis 20, cuando se habla del milenio. ¿Por qué el milenio es literal y no simbólico? Porque cuando vamos al profeta Isaías, solo como para recordar esto, capítulo 24, versículo 22, se habla de lo mismo del milenio, que el milenio, pero en lugar de que Isaías mencione 1000 años, menciona muchos días. Y se refiere al mismo evento de Apocalipsis 20, cuando los malvados son destruidos y recién son castigados después del milenio. Isaías dice después de muchos días. Entonces, por esa razón es que hay ciertas expresiones en el Apocalipsis que se las toman literal, porque ya hay otros profetas que dicen que eso se debe entender como algo literal y no simbólico. Y con el tema de los fenómenos astronómicos pasa lo mismo. Son literales porque no es la primera vez que se mencionan estos eventos ahí en el Apocalipsis. Ya Joel 2:31 menciona estos eventos. Le doy los textos para que ustedes lo lean después. Otro texto que podemos leer es Mateo 24:29. Jesús también mencionó estos eventos astronómicos que ocurrirían previo a su segunda venida. Les puedo leer Mateo 24:29. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí va siguiendo un orden histórico, profético, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Interesante, lo mismo que San Juan dice en el sexto sello, dice Jesús, y que se aplicaría en el mismo periodo de tiempo. Por esa razón los entendemos como eventos literales y no simbólicos. Que de paso, lo que está diciendo Jesús aquí tiene una doble aplicación, porque poco antes de su venida estos fenómenos se van a volver a ver otra vez. Así que también pueden anotar Isaías 13:12, donde se mencionan estos eventos. Por eso el sexto sello se abre con eventos que son literales, ¿no? Espero haber podido responder a esa pregunta. Y volvemos a lo mismo que vengo diciendo desde el principio. Dejamos que la Biblia se interprete así sola, porque yo puedo decir son literales y ustedes pueden decir ¿por qué? Como está la pregunta. Bueno, que responda la Biblia ¿por qué? Y la Biblia da una respuesta. Claro, hay que pasearse por otros libros de la Biblia. En este caso hay que irse al Antiguo Testamento. También usamos uno del Nuevo, como San Mateo 24, donde vemos que estos eventos ocurrirían poco antes de la segunda venida de Cristo y que darían lugar a la apertura del sexto sello. De paso, es interesante que en el capítulo 6, que están los 7 sellos, el versículo 14, después de los eventos astronómicos de la caída de las estrellas, los conocimientos sobre la luna, dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Es simbólico o es literal eso? Es literal, porque ese terremoto mundial es una de las 7 plagas del Apocalipsis. Y es un terremoto verdadero, no es simbólico. Y cuando el cielo se enrolla como un pergamino, es literal, porque eso da lugar a que todos puedan ver a Jesús, aún en pleno día, porque no va a haber bóveda celeste. Es decir, se va a retirar esta bóveda celeste, ya en pleno día se verá la gloria de Cristo venir con sus ángeles. Y cuando dice que los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los poderosos, todos siervos, todos libres, se escondieron en las cuevas y pedían a los montes, ¿no?, que los escondan de la gloria de Cristo,
eso también es literal, no es simbólico. Entonces, por eso ciertos pasajes del Apocalipsis son literales, y otros, como en el caso de los primeros sellos, del 1 hasta el 5, hay mucho simbolismo. Pero fíjense que esos símbolos nos llevan a hechos reales, a hechos literales. Por eso los 7 sellos son 7 periodos de la historia. O sea, podemos entender esos eventos gracias a la historia. La historia nos revela lo que Dios escondió en símbolos en el capítulo 6. Bueno, entonces vamos a ver la continuación del tema de anoche. De paso, no sé si han notado que en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 16, cuando habla de las personas que quieren esconderse de la gloria de Dios, dice lo siguiente, el versículo 15, ¿no? Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Cuántas clases se mencionan ahí? Cuenten. A ver, los reyes de la tierra, ¿qué sigue después? Los grandes, ¿qué sigue después? Los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. 7, ¿no les llama la atención eso? Hasta en eso Dios pone 7. Cuando Dios quiere decir algo importante, usa 7. Aquí tenemos 7 clases sociales, de las cuales se van a perder muchas personas, ¿no? Bueno, por eso es interesante estudiar y prestar atención, a ver por qué dice así. Bueno, siempre hay algo interesante para descubrir ahí, en estos estudios. Ahora, dijimos que estamos viviendo después del versículo 14 del capítulo, después del versículo 13, entre el versículo 13 y el 14 del capítulo 6, o sea, de los 7 sellos. ¿Por qué? Porque el versículo 13 habla de los eventos astronómicos, pero el 14 no se cumplió. O sea que hasta el versículo 13 todo se ha cumplido, al pie de la letra, como lo vimos anoche. Pero el 14 todavía no. Estamos entre el 13 y el 14. El 14 es la aparición de Cristo con sus millares de ángeles, ¿no? Pero antes de que se abra el 7º sello, que está en el capítulo 8, que se hace silencio en el cielo como por ¿cuánto tiempo? Media hora. Y proféticamente, ¿cómo se puede calcular esa media hora? 7 días, ¿no? Hay un silencio porque Cristo termina su mediación allá en el cielo, no hay más mediador. Y va a ser un tiempo desesperante para aquellos que despreciaron a Cristo en este tiempo de gracia. Allí se van a cumplir algunos textos tristes, como Amós 8, 11 y 12, cuando dice que la gente irá errante de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. No es que no va a haber, sino que ya no servirá leer la palabra de Dios. Si no hay mediador, no hay con quien yo pueda arreglar mis cuentas, ¿de qué me sirve leer la Biblia? Vendrá un hambre, dice, hambre que hoy no hay. ¿Hay hambre hoy de la palabra de Dios? Poca. Ustedes y yo tenemos hambre, por eso estamos aquí. Pero la mayoría están en otra cosa. Claro, Dios los sigue llamando. Muchas de esas personas que hoy están distraídas van a ser llamadas y van a entrar en los caminos de Dios. Pero muchos seguirán dándole la espalda a Dios y se acordarán cuando ya sea demasiado tarde. Y vendrá un hambre, pero no la podrán saciar esa hambre porque ya no va a haber mediador. Apocalipsis 22:11, también allí Jesús declara algo muy triste. Es la primera vez que Jesús habla de esa manera, ¿no? El personaje central del Apocalipsis, del cual hemos hablado bastante. Él tendrá que decir en ese tiempo, cuando Él salga, lo estoy leyendo aquí, 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea,
Si has andado bien, si tu relación conmigo ha sido buena, continúa en esa relación, dice Cristo. Pero el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Cuándo Jesús ha hablado así? Es la primera vez que dice algo tan duro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no habrá un mediador en el cielo, ya Jesús está saliendo y Él tendrá que declarar esto: el injusto ya no puede convertirse en justo, ya no hay quien pueda perdonar sus pecados para convertirlo en una persona justa. Jesús deja sus ropas de sumo sacerdote en el cielo, cambia sus ropas por ropas reales, porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no hay quien interceda. Pero esto está escrito para que nosotros nos preparemos, no para que tengamos miedo. Jesús aquí le está hablando a los injustos, a los que le dan la espalda a Él, y le está hablando también a los que buscan la justicia de Dios. Y por eso estamos aquí nosotros. Y el que está tomado de la mano de Dios a través de estos temas no tiene miedo. Tiene miedo a aquel que no quiere ningún compromiso con Dios. Ese debe tener miedo. Así que con Cristo vamos siempre a la victoria. No tengamos ningún temor, porque Él ha prometido guardarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como dice allí en Apocalipsis 3:10, ¿no? Si es que tú guardas la palabra de mi paciencia, dice Él. Y es lo que estamos tratando de hacer, ser fieles a Él, ¿no? Bueno, entonces, antes de que se abra ese séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, cuando las oraciones ya no funcionan más, lo dice después en forma simbólica, ¿no? Porque ya cada caso habrá quedado definido. Antes de eso hay un paréntesis que está en el capítulo 7 y tiene que ver con el sello de Dios. Dios quiere sellar a los que van a ser salvos. Quiere marcarlos. ¿El diablo tiene una marca también? Sí, Apocalipsis capítulo 3. Pero vamos a ver la marca de Dios. Después vamos a analizar la marca del otro, ¿no? Porque el Apocalipsis se resume en ¿cuántas palabras? Cuatro. ¿Cuáles son esas palabras? Jesús gana, Satanás pierde. Entonces, si Él es el ganador, obviamente tenemos que ver lo que el ganador nos dice y cuál es el secreto para ganar. Y después vamos a ver cuál es la trampa del otro, que copia todo lo que Dios hace. Vamos a leer el capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué son los 4 ángulos de la tierra? ¿Cuántos puntos cardinales tenemos? 4. Esos son los 4 ángulos. Norte, sur y este y oeste. En todo el mundo detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué representa vientos? Tenemos que ir al Antiguo Testamento otra vez. De acuerdo a Jeremías 49, representan guerras, conflictos bélicos, ¿no? Este pasaje podría referirse, el que acabamos de leer de Apocalipsis 7, a una guerra mundial como la que ocurriría si se usaran armas como las actuales, con la capacidad de dañar la tierra, la vida en el mar y la vida vegetal. ¿Saben que un pequeño error podría causar que este mundo fuese destruido instantáneamente con tantas armas nucleares que hay? Pero Dios no permite eso y nosotros no tenemos miedo a que el ser humano cometa ese error. De paso, históricamente hubo varias veces en que el mundo estuvo a punto de ser destruido y milagrosamente no ocurrió. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo Apocalipsis 7. Los ángeles comisionados por Dios están protegiendo a la tierra de que el ser humano cometa una locura. ¿Por qué? Porque el mundo no va a terminar con una tercera guerra mundial. ¿Cómo va a terminar el mundo? Por intervención de Dios, pero no intervención humana. Entonces, estos ángeles están sujetando las pasiones humanas. Ahora, ¿hasta cuándo sería detenida esta guerra infernal? Sigue diciendo, estamos en el versículo 3 del capítulo 7. Vi también otro ángel que salía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué representa la frente? ¿Será que vamos a tener un sello visible acá? No, la frente, ¿qué representa la Biblia? El entendimiento. En Deuteronomio hay un texto donde dice que la ley de Dios debe ser grabada en la frente. No quiere decir que vamos a andar con la ley acá, sino en el entendimiento. Entonces, hay alguien que viene a sellar, viene a través de la predicación del Evangelio, trabajo que lo hacen los seguidores de Cristo, trayendo un sello para aplicar en la frente de los siervos de Dios, o sea, de aquellos que son hijos de Dios y que no conocen totalmente la verdad, pero Dios los considera siervos, porque hay siervos en todas las denominaciones, hay siervos en todas partes, hay hijos de Dios que sirven a Dios de corazón, aunque equivocadamente en muchos casos, pero son siervos de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Vamos a ver entonces, a la luz de la misma Biblia, ¿qué es un sello? Nos vamos a Isaías 8:16 y Dios le dice al profeta: ata el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El contexto lo encontramos en San Juan 5:39. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el testimonio es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que los mártires dicen que murieron por la palabra del testimonio que tenían? ¿Y de dónde sacaban el testimonio? De la palabra de Dios. Entonces, ata el testimonio, es decir, enseña la palabra de Dios. Sella, ¿qué cosa? Entre mis discípulos. Y fíjense que acá dice entre mis discípulos. Apocalipsis dice entre mis siervos y discípulos, lo mismo. Interesante, ¿no? ¿Cómo se complementan? Fíjense que Isaías escribió centenares años antes de Juan, y ambos se complementan así cuando leemos Daniel y Apocalipsis, o vemos textos de otros profetas que arrojan luz a lo que Juan escribió. A la ley y al testimonio, dice allí Dios. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, está diciendo aquí, si no se está predicando conforme al escrito está, que es el testimonio, y a la ley de Dios, ¿qué dice? No les ha amanecido. ¿Qué cosa no les ha amanecido? La luz de la verdad. ¿Es cierto? Porque la luz de la verdad va haciéndose cada vez más grande en la medida que estudiamos la palabra de Dios. Pero si no se predica conforme a esas dos cosas, la verdad no está en quienes predican una de ellas solamente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice San Juan, conocemos a Cristo. Si guardamos, ¿qué? Su mandamiento. El que dice yo le conozco, o sea, yo soy siervo de Dios, yo soy discípulo de Cristo, y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es esa persona? Mentiroso, y la verdad no está en él. Porque ya el profeta lo había dicho. O sea, Dios dijo a través del profeta Isaías, a la ley al testimonio. Entonces, si yo digo soy cristiano, pero a la ley la hago a un lado, San Juan me dice que soy mentiroso. Hay dos sellamientos en la Biblia. Primer sellamiento lo produce ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien realiza el primer sellamiento en el corazón de los hijos de Dios. San Pablo dice en Efesios 4:30, no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día que nos entregamos a Cristo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Coloca un sello. Dice, este es mío. Y el día que me bautizo, mi nombre es registrado en el registro civil del cielo, el libro de la Biblia. Amén. Y Dios dice, este no me lo quita nadie. Amén. Es mío. Y está sellado por el Espíritu Santo. Este es el sellamiento interno y ocurre una vez que el Espíritu Santo nos ha convencido ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Y hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador. ¿Qué es pecado en la Biblia? Una definición de pecado, ¿dónde está? A ver lo que saben de la Biblia. Transgresión de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4. Allí dice, porque el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Y el Espíritu Santo me convence de que yo soy un transgresor.
Santiago dice que la ley de Dios es como un ¿qué? Un espejo. Y cuando miro el espejo, supongamos que tengo una mancha acá, entonces Juan me mira y se ríe. Y yo digo, ¿qué se ríe, Juan? ¿Tiene una mancha dónde? Yo no la veo. Bueno, usted no me cree y él me muestra un espejo. Me pone un espejo al frente. Oh, Juan, tenías razón, ahí está la mancha, espera, ya me la quito, ¿no? Y rapidito me la quito porque digo, ¿cómo agarrar esa mancha? La ley es lo mismo. Mientras yo no leo en la Biblia respecto de los 10 mandamientos, yo no sé hasta dónde estoy pecando. Sé que soy pecador, pero la ley me está diciendo, ¿y este mandamiento? Si no lo conocía. Y este otro, tampoco. Y Dios dice, ve, que estaba manchado. Pero el espejo te mostró dónde estaba la mancha. Por eso el profeta Santiago dice que es un espejo, ¿no? La ley de la libertad. Y el Espíritu Santo lo que me hace es convencerme de que estoy en falta con Dios. Y alguno dice, bueno, pero a mí no hace falta que la ley me lo diga, ya sé que matar es pecado, ya sé que adulterar es pecado, ya sé que codiciar es pecado, ya sé que deshonrar a los padres es pecado. Pero ¿sabías que el segundo dice que no hay que tener imágenes? ¿Cómo? Y así me dijo una señora una vez, estábamos estudiando. Y le digo, lea qué dice Éxodo 20 en su Biblia, porque era ella de la Iglesia Popular. Y empezó, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y después leyó el segundo, no te harás imagen ni cultura, no te postrarás ante ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso. Y me mira, ¿no? Y mira la Biblia. ¿Y esto, Robert? Me dice. ¿No se lo enseñaron? No. Entonces ahí estaba el espejo mostrándole que le estaba faltando ese mandamiento. Ay, dice, yo voy a hablar con mi líder, dijo. Vale, pregúntele por qué no está ese mandamiento. En ese librito que le han usado para enseñarle la doctrina. Siga, le digo. Bueno, no tomar el nombre de Dios en vano. Y llega el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificar. ¿Qué? Acuérdate del día de... Y en la Biblia de ella decía más clarito, acuérdate del sábado para santificar. ¿Y esto no ven? ¿Está en su Biblia? ¿No me lo enseñaron? Ahí estaba el espejo. Y seguimos con los demás mandamientos, que están bien, en lo que a ella le enseñaron, pero ahí, en esos dos, había un problema. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me convence de que de pecado, de infracción de la ley, me muestra el espejo y me dice, estás fallando aquí. De paso, esa señora se entregó a Jesús y empezó a guardar los mandamientos verdaderos, lo que están en el Éxodo 20, por amor a Él, por amor a Cristo. Ahora, el segundo sellamiento es resultado del primero. Si esto no ocurre, no puede haber una revelación externa del segundo, que vamos a ver hoy. Recordemos que lo mismo ocurría con la circuncisión. Para pertenecer al pueblo de Dios era necesaria ¿qué cosa en el Antiguo Testamento? Una señal externa. ¿Qué había que hacer? Circuncidarse para ser del pueblo judío. Pero nada servía esa circuncisión si no se producía primero que la interna. O sea, el que se circuncidaba tenía primero que haber aceptado a Dios en su corazón. Porque esa circuncisión externa no le servía de nada. Tenía que haber un cambio interno primero que se revelaba en ese acto externo. Esto nos enseña que nadie puede ser salvo por guardar ¿qué cosa? La ley. Si yo digo, me voy a salvar por guardar la ley, Dios me dice, estás perdido. Porque la ley no salva a nadie. La ley es un espejo que me muestra el pecado y me lleva a Cristo. Es el ayo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 3. Es el maestro que me conduce a Cristo. Una vez que estoy en Cristo, ¿qué hago con lo que me enseña el maestro? ¿Lo dejo de lado? No, tengo que practicar lo que dice el maestro. Es como un médico. El médico está bajo ayo o bajo maestros durante 7 años de estudio o más. Cuando se recibe, ¿qué dice? Bueno, gracias maestro, pero ahora voy a hacer lo que se me da la gana a mí. No, sería ridículo, va a matar gente. Él tiene que estar sujeto al ayo, a los ayos, a los maestros. Poner en práctica lo que los maestros les han dicho. Porque muchos dicen, no, ahora la ley era nuestro maestro, así que nos llevó a Cristo, ya no hay más ley. Entonces, ¿no va a practicar la obediencia? ¿Va a seguir en pecado? No, si la ley le mostró dónde está su falla, ahora arregle sus cuentas con Dios
y guarde esa ley por amor a Él, no con el deseo de salvarse por guardar la ley. Ese era el concepto judío. Los judíos pensaban que se hacían obras buenas y obedecían estrictamente la ley. Fíjense que ellos todavía se ponen aquí en una cajita los 10 mandamientos, porque entienden que eso de la frente es literal. Tremendo, ¿no? Y entonces andan ahí contando, a ver, cumplí hoy con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cumplí, sí, cumplí, no lo cumplí, porque creen que hay una especie de salvación por obras meritorias. No somos salvos por obras, sino por fe, pero la fe no anula la ley de Dios. Si bien no soy salvo por guardar la ley, pero si yo no la obedezco, me pierdo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Jesús lo dijo: si me amáis, ¿qué? Guardar los mandamientos. Eso es todo. Entonces, el que ama a Dios no anda pensando en cómo va a guardar los mandamientos, sino que va a pensar en agradarle a Jesús. Y cuando le agrada, le obedece. ¿O acaso cuando una chica se casa con su muchacho? Aquí tenemos una parejita que pronto se va a casar. ¿Qué dice ella? A ver, ¿cuántos platos voy a tener que lavar en los años que vamos a vivir juntos? Ay, si lavo 4 por día, 4 por 50 años. No, ¿cuánta ropa voy a tener que lavarle a este hombre? No. Entonces un día le dice a él: ¿sabe qué? No me caso. ¿Por qué? Saqué la cuenta y me la voy a pasar trabajando. ¿Será que eso le va a decir? ¿Qué le importa tener que lavar ropa y platos y darle de comer y sacrificarse? Y viceversa, porque va a tener que trabajar. Eso no importa, porque lo que se hace con amor se aguanta. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, dice San Pablo, 1 Corintios 3. Ese es el verdadero amor. Entonces, aquel que quiere salvarse por la ley, obviamente, si no la guarda por amor, no le sirve de nada. Pero si hay amor, ¿qué voy a estar pensando que no tengo que tener dioses ajenos? No los tengo porque amo tanto a Jesús y no lo quiero ofender. ¿Qué voy a estar pensando de tomar su nombre en vano? No. Me duele tener que faltarle respeto a Dios porque lo amo. Y así con todos los mandamientos. Entonces soy salvo obedeciendo por amor. Pero si yo cumplo la ley fríamente para salvarme, me pierdo con ley todo. Entonces, esto nos enseña que nadie puede ser salvo, ya lo dijimos, por guardar la ley de Dios, a menos que hayamos permitido que Él la escriba ¿dónde? El nuevo pacto que haría Dios con la ley, esa ley que no pudieron cumplir con los judíos antes. Dice: yo escribiré la ley en tu corazón. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, colocando su sello. Y cuando Él la escribe en el corazón, entonces, imagínense, la ley es una delicia, porque ahora la guardo por amor a aquel que dio su vida por mí. San Pablo dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ahora, ¿qué? En lo interior. ¿Somos judíos nosotros bíblicamente hablando, sí o no? Yo soy argentino, pero también soy judío, a la luz de la Biblia. Todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador son judíos, no por raza, sino espiritualmente hablando. Así que todos somos judíos. Interesante este texto, ¿no? Ya van a ver por qué. ¿Quién es el judío hoy? El que lo es en lo interior. Y la circuncisión, ya no la circuncisión física, sino ¿cuál circuncisión? En el corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hoy la circuncisión es la del corazón y no un acto externo. El bautismo como ejemplo. En el Nuevo Testamento el bautismo tomó el lugar de la circuncisión. Eso lo dice San Pablo en Colosenses 2, 11 y 12. Sí, si bien la circuncisión ya terminó, porque era parte de las sombras de las leyes ceremoniales, pero ahora algo ocupa el lugar de la circuncisión. ¿Cuál es? El bautismo. ¿Es necesario el acto externo del bautismo o es suficiente recibir a Cristo en el corazón? Porque algunos dicen: no, yo con que haya entregado mi vida a Jesús ya está, bautismo no.
Pero Pedro afirma, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Es necesario el bautismo? Marcos 16 dice también, el que creyere, ¿y fuere qué? No dice el que creyere será salvo, el que creyere y fuere bautizado. Ese es el acto externo. El creer es el acto interno, el entregar nuestro corazón a Jesús. Ahora, ¿cómo muestro yo el acto externo? A través del bautismo. Porque ese es el testimonio público de que yo he entregado mi corazón a Jesús. Entonces estamos viendo dos señales, una interna, otra externa. Con el sello de Dios pasa lo mismo. Da un sello interno, la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el externo? Característica de un sello completo. Vamos a ver cuál es. Un sello debe tener ¿cuántas características? ¿Cuántas, mejor dicho, cuántas cosas debe tener un sello? Nombre de quien firma, ¿qué más? Cargo y dominio. Vamos a usar un ejemplo con el presidente Joe Biden. Un día, ¿no es cierto?, pasa una ley de Congreso, él la tiene que firmar. Y pone Joe Biden. ¿Vale esa ley? Sí, suficiente. Todo el mundo sabe que Joe Biden es el presidente. Sí, pero está faltando algo. ¿Qué falta? Presidente. Bueno, Joe Biden presidente. ¿Vale esa ley? ¿Qué está faltando? ¿Para qué poner Estados Unidos si todos saben que Joe Biden es presidente de Estados Unidos? No, falta que Estados Unidos. ¿De dónde aprendieron los gobernantes ese sello? De Dios. Dios es el ejemplo. Nombre, cargo y dominio. Si no tiene esas tres cosas, esa ley, por más clarita, por más buena que sea, no va a poder entrar en vigencia. Y Dios hizo lo mismo. ¿Y dónde puso Él su firma? Así como un presidente, un gobernante, un rey pone su firma en una ley, Dios hizo lo mismo. ¿Dónde? En su ley. Ah, Dios firmó su ley. Claro. ¿Cómo no va a firmar su ley? Pero ¿dónde está su firma? Leamos con detenimiento Éxodo 23 al 7, 12 al 17, para ver dónde se encuentra el sello de Dios. Y entonces, vamos a leer de aquí primero. Están invertidos estos cuadros. Vamos al versículo 8 al 11 de Éxodo 20, porque tenemos que encontrar estas tres características. No están en los otros mandamientos, ni en el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, el sexto, séptimo, el octavo, el noveno, ni décimo. No están. Sí aparecen ellos por ahí el nombre de Jehová, pero creador de los cielos y de la tierra no. Pero cuando vamos al cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es que reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ustedes pueden encontrar las tres características ahí, porque a veces leemos rapidito y no analizamos. ¿Dónde están las tres características del sello de Dios ahí? A ver, busquen. Yo les di una ayudita marcando en otro color, porque dice ahí. ¿Quién me puede decir dónde dice que Dios es creador? Están leyendo detenidamente, a ver si me encuentro. ¿Dónde se está diciendo ahí con otra palabra que Dios es creador? Cuando dice hizo. ¿Hizo qué quiere decir? Creador. Ya encontramos una. ¿Dónde está el nombre de Dios? Porque Dios es como decir presidente. ¿Pero y cuál es el nombre de Dios? Jehová. Uy, ya tenemos dos. ¿Y el dominio? Cielo y tierra. Interesante, ¿no? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. O sea, hay que escarbar, hay que leer con detenimiento, porque Dios nos da todo servido. Él escribe y usted dice, investiguen, yo voy a darte luz para que tú descubras verdades como estas. Y cuando uno analiza la ley de Dios, allí está el sello. ¿Y dónde está el sello? Hay que buscar mandamiento por mandamiento, llegamos al cuarto. Y ahí está, hizo Jehová los cielos y la tierra. Hizo creador Jehová, nombre de Dios, cielo y tierra, dominio. Ahí tenemos.
Y en Ezequiel 20:12 le dice Dios a su pueblo, les di también mis días, dice de ellos, ¿no? Mis días de reposo para que fuesen, ¿por qué? Señal. ¿Por qué por señal? Porque Dios puso su sello, su firma en ese mandamiento. Entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Es decir, guardar un día santo hace que la persona entre en ese proceso también de la santificación. El templo, por ejemplo, es santo. ¿Por qué? Porque está dedicado a Dios. Aquí no se nos ocurriría correr las bancas y hacer una fiesta de cumpleaños. ¿Por qué? No, porque es un lugar santo, dedicado a Dios. No podemos meter lo secular dentro de lo sagrado. Y el hecho de venir al templo y escuchar la palabra de Dios y orar y cantar, eso contribuye también a nuestra santificación. Cada vez que salimos de la iglesia, después de una reunión, salimos mejor que cuando entramos, ¿no es cierto? A menos que hayamos venido a dormir o a no prestar atención a lo que se predica, pero aquel que vino con el deseo de aprender siempre va a salir mejor que cuando entró. Eso es el proceso de la santificación. Y guardar este día, pues, produce eso en la vida del creyente. El sello de Dios para los no judíos, porque existe el argumento de que este mandamiento era para los judíos, como siendo una señal de santificación, pero solo para los judíos. Mira lo que dice Isaías 56, 1 al 7. Esto es una profecía. Recuerden que al libro de Isaías se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque es el complemento de lo que escribió San Juan en el Apocalipsis. Y él habla del tiempo del fin en este capítulo. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. ¿Podría haberse referido eso al tiempo de ellos? De hace 600 años atrás, bueno, 2600 años atrás. No, porque no estaba cercana la salvación en ese tiempo. El profeta Isaías está hablando de este tiempo, cuando está cercana la salvación, porque Cristo viene y mi justicia para manifestarse. Interesante, hay un salmo que dice que la justicia de Dios se mostrará en el cielo poco antes de la venida de Cristo. ¿Saben qué es la justicia de Dios? ¿Dónde se revela la justicia de Dios? En su norma de justicia. ¿Y cuál es la norma de justicia de Dios? Los 10 mandamientos. Es hora de actuar, dijo el rey David, porque han invalidado tu ley. Y los cielos mostrarán tu justicia, dice el rey David. Interesante, un día vamos a estudiar más a fondo esto, pero la justicia de Dios se va a manifestar. Su santa ley, esa ley que ha sido tan atacada a lo largo de la historia, se va a mostrar. Bienaventurado el hombre. ¿Qué quiere decir bienaventurado? 3 veces feliz. Por eso en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el judío que lo abraza. ¿Dice así? No, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y a los hijos de los quienes, no dice judíos, de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos, sin excepción, los que guarden el día de reposo, tanto hijos de hombre como extranjeros, como judíos, ¿no? Para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Entonces el profeta está diciendo, feliz el hombre, feliz no importa qué raza, que en el tiempo final, cuando esté cercana a la salvación de Dios, esté abrazando, no rechazando, no despreciando. ¿Qué día? El día del reposo, sábado. Porque es un día maravilloso, no es un día pesado, un día aburrido. Así lo hicieron los fariseos. Y Jesús tuvo que lidiar contra los fariseos que habían deformado la observancia de este día hermoso. ¿Se acuerdan que una de las cosas que ellos enseñaban es que no había que caminar más de 1000 metros en sábado porque eso era pecado? Así que tú caminabas 1001 metros, pecaste. No te levantes de la mesa llevando comida en la boca porque eso era llevar carga en día sábado, pecado. No mirarte al espejo en sábado porque es pecado. ¿Dónde enseña eso Dios? Ninguna parte. Tonterías que se les había puesto en la cabeza a los judíos y a los fariseos. Y Jesús tuvo que lidiar con esa gente. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba curando al hombre, una mano seca de un hombre en sábado? ¿Qué dijeron los judíos? Este anda violando el sábado. Y Jesús los mira y le dice, si a ustedes se les cae un burro en sábado, ¿lo van a sacar o lo van a dejar en el pozo? Si se les cae en un pozo.
Y los judíos agachaban la cabeza y dicen, mejor no hablemos con este hombre. Porque es ridículo. Por tanto, es lícito, después dijo Jesús, hacer el bien los días de reposo. Pero bueno, por eso mucha gente le tiene rabia este día, porque creen que los que lo guardan el estilo fariseo. Nada que ver. Es un día de alegría, de gozo, delicia, santo, glorioso de Jehová, dice Isaías 58, 13 y 14. El sábado fue guardado por Jesús y la bienaventurada Virgen María. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, en la iglesia, conforme a su, era la costumbre de él. No es que iba cada tanto o fue ese sábado porque le tocó leer las escrituras, no, era su costumbre y ese día se levantó a leer. ¿Qué dice de María y las otras mujeres? Miren qué interesante este texto, dice, ya Jesús había muerto. Era día de preparación, al viernes se le llama así. Estaba para comenzar el día de reposo, porque para Dios los días se cuentan no de 12 de la noche a 12 de la noche, eso viene del calendario gregoriano. Se cuenta de sol a sol. En este momento ya no es miércoles, ya es jueves. Para el calendario humano hasta las 12 de la noche será miércoles, pero para Dios hoy es jueves. Entonces el viernes por ese sol, ¿qué es? Sábado. Entonces estaba para comenzar el día de reposo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de Jesús. ¿El sábado? No. Descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, si María fue la maestra de Jesús, ¿cómo no sabía de que debía guardar el sábado aun cuando Jesús estuviese muerto? Claro que lo sabía. Porque muchos dicen, murió Jesús, se terminó el sábado. Y entonces María se equivocó. La maestra de Jesús pudo haber cometido semejante error después de haberle enseñado a Jesús desde niñito la observancia de este día. No, no se equivocó. Ella la tenía bien clara de que con la muerte de Jesús no se terminaba el sábado, ni tampoco la ley. Ella siguió guardando el sábado conforme al mandamiento, y tal es así que no fueron a la tumba sino cuando, el primer día de la semana, a ungir el cuerpo de Jesús, y ahí se encontraron la sorpresa de que Jesús ya había resucitado. Los apóstoles guardaron el sábado, Hechos 16:13, 17:2, 18:4, lo tienen ahí en el estudio para que ustedes lo vean después. ¿Cuál es el día que se guardará en el reino de Dios? Isaías 66, 22, 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, de mes en mes. ¿Y qué más dice? Día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Cuándo? Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Alguien una vez me dijo, no, dice, pero eso va a ser solo para los judíos. Y le digo, entonces hay un cielo nuevo y tierra nueva para los no judíos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y se enojó. Le digo, pero muéstrame con la Biblia si va a haber dos reinos entonces. Aquí dice, vendrán todos a adorar. Isaías dice, los extranjeros vendrán. Y los judíos convertidos, obviamente, porque hay muchos judíos fieles a Dios, judíos cristianos. Todos vendrán a adorar delante de mí. Si el sábado fuese abolido, ¿por qué entonces el reino de Dios se va a guardar eternamente? Está raro, ¿no? Así que en los cielos nuevos y la tierra nueva, ese será el día que seguiremos disfrutando para ir a adorar a Dios allí a la nueva Jerusalén. Ahora, hay una profecía que anuncia el ataque a la ley de Dios. Claro, a Dios no se le escapa nada. Daniel 7:25, complemento de Apocalipsis, dice que habría un sistema que haría lo siguiente: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis 14 dice, 14:12 lo dice. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué? Porque guardan el mandamiento de Dios. Y dice que este poder perseguiría a los santos del Altísimo. Y en tercer lugar, ¿qué haría? Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Entonces aquí vemos una profecía que dice que alguien modificaría la ley de Dios. No por capricho humano simplemente, sino porque la guerra milenaria entre Cristo y Satanás, ese gran enemigo de Cristo,
que pateó contra la ley allá en el cielo, siguió pateando aquí en la tierra. Entonces utilizó un sistema, porque siempre fue así, ya lo hemos visto, cuando estudiamos el tema de las trampas de Satanás el otro día. Utilizó un sistema a través del cual logró lo que no pudo lograr en el cielo, tener su propia ley. E hizo modificar la santa ley de Dios. El segundo mandamiento desapareció. El cuarto fue cambiado. Y el 10º fue dividido en 2 para que quedaran ¿qué? 10. Pero Jesús dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es como decir, ni un punto, ni una coma, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley es eterna. ¿Autorizó Jesús a alguien para modificar la ley? No. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 18 y 19? Son los últimos versículos. A ver, alguien que lo lea fuerte. Apocalipsis 22, 18 y 19. Mientras yo les voy a buscar un texto también del Antiguo Testamento. Si alguien lo lee fuerte, le voy a agradecer. Y aquí vamos a buscar otro del Antiguo Testamento, para que vean ustedes que no solamente en el Nuevo encontramos estos textos, sino también allí en el Antiguo. Apocalipsis 22 y 29. Antes de que se termine de escribir el último libro de la Biblia, ¿qué dice Dios ahí? 19. 22, 18 y 19. Y si alguno quitare de la palabra o 18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sí. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gracias. Entonces allí Jesús hace una advertencia. Aquel que quita o agrega de este libro, de las profecías de este libro, que abarca toda la Biblia, no solamente Apocalipsis, porque todo ha sido escrito por profetas, dice: yo quitaré su nombre del libro de la vida. Y no estar anotado en el libro de la vida, ¿qué significa? Estar perdidos. Y aparte recibirá las plagas escritas en este libro. O sea, Jesús al final de la Biblia dice: cuidadito, nadie vaya a meter el dedo en lo que yo he dejado revelar. Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Ezequiel 3:14. Ahí tenemos otro. De ello no se va a disminuir ni se va a agregar. ¿Para qué? Para que los hombres teman, respeten a Dios. Pero este poder, ¿qué hizo? Cambió la ley. Y Dios lo había predicho que iba a pasar. Porque obviamente Él sabe en qué lucha está metido con este gran enemigo de Dios, que utilizando este sistema modifica los mandamientos. Hay una profecía en Apocalipsis que anuncia la restauración del sábado. De paso algunos dicen: a mi Biblia dice día de reposo, no dice sábado. ¿Cómo se dice reposar en hebreo? Shabbat. Es lo mismo. Miren, las Biblias católicas son más claras. A mí me gustan las Biblias católicas porque allí, en lugar de decir acuérdate del día de reposo, dice acuérdate del sábado. Es lo mismo. Busquen el diccionario, que es sábado, descanso, reposo. Así que no porque diga día de reposo en la Biblia de ustedes dice algo diferente. Está diciendo lo mismo con otra palabra. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ahí ve San Juan un ángel. ¿Quiénes son los comisionados para predicar el Evangelio? ¿Los ángeles o los seres humanos? Jesús mandó a todos sus seguidores a que prediquen el Evangelio.
Pero la palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces aquel que está predicando el Evangelio es un mensajero de Dios. Es un ángel en el sentido simbólico. ¿Queda claro? Aquí se está hablando de una iglesia mensajera, porque son 3 ángeles. Aquí uno de ellos está diciendo lo que leemos ahora. ¿Qué dice este mensajero? Miren lo que dice. A gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Presten atención en las palabras que vienen ahora. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Quién es aquel? Dios. ¿Cómo se llama Dios? Jehová. Y luego dice, adorad a aquel que hizo, Dios o Jehová, el cielo y la tierra, es decir, hizo que es creador, y cielo y tierra, dominio. Fíjense que ahí, en ese mensaje final que se está dando al mundo, están las 3 características del sello de Dios. No sé si lo pueden captar. El ángel nos está diciendo, guarden el sábado, pero nos dice, ojo, porque hay algo importante. Adorad a aquel que hizo, aquel Jehová, hizo, creador, cielo y tierra, dominio. Y eso lo encontramos en ¿cuál mandamiento? En el 4. Como alguien dijo, más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Pero hay que investigar, hay que prestar atención y unir textos con textos para que no vayamos a interpretar la palabra de Dios como se nos antoja. Y ahí está clarito cuál es el mensaje que se está dando en este momento. Hay que adorar a Dios de acuerdo a como Él lo manda en el 4.º mandamiento. Aquel Jehová hizo creador cielos y tierra. A pesar del plan del anticristo de cambiar el sábado, habría una iglesia fiel que adoraría a Dios como lo manda el mandamiento del santo sábado, es decir, como creador. Ahora, atemos cabos, volvamos allá a la rebelión de Lucifer en el cielo. ¿Qué quiso ser él? Seré semejante al Altísimo. El diablo quiso ser igual que Dios. Aparte que quiso tener su trono. Y si va a tener un trono, obviamente va a tener su propia ley. ¿Lo logró? No. Fue echado del cielo. ¿Qué dijo el diablo? Bueno, me echaron, aquí voy a esperar a que me destruyan. No. Él se remangó y dijo, lo que yo no logré allá, lo voy a lograr en la tierra. Pero no lo logra él personificándose, porque la gente se daría cuenta. Imagínense si el diablo se le aparece a Eva tal como es él. Como un ángel bello, hermoso, sí. Pero a Eva ya se le había avisado que allá en el cielo alguien se había revelado. Entonces el diablo dijo, si yo me aparezco como soy, aunque soy bonito y galán, pero Eva va a saber que yo soy el que se reveló. Entonces, ¿qué hace el diablo? Utiliza un animalito muy bonito que después se convirtió en serpiente o en víbora. El diablo utiliza la misma estrategia. En la tierra dice, voy a usar un sistema para que la gente no se dé cuenta que yo estoy detrás de ese sistema. Y voy a hacer que la ley se la cambie, porque a mí me molesta ese mandamiento donde ordena adorar a Dios como realmente Él se debe ser adorado. Y el diablo quiere que la gente adore a Dios y que cada fin de semana dedique un día enterito, 24 horas solamente para estar en comunión con Dios, con la familia, con la naturaleza, y que sea un día hermoso, bello. ¿Le gusta eso al diablo? No. Por eso al hacer anular este mandamiento, eso dio lugar a la creación de la evolución, del ateísmo y de tantas filosofías humanas que le dan la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no hay un día dedicado a adorar al Creador. Entonces el diablo utiliza primero a un emperador llamado ¿cómo? Constantino el Grande. ¿Qué hace Constantino? Adorador del Dios. ¿Qué día? El primer día de la semana. Mitraíta era él. Los mitraítas adoraban el sol. Él introduce el cristianismo porque él dice la historia se hizo cristiano, aunque su costumbre de adorar el sol no la dejó. Cada primer día de la semana, cada domingo se postraba ante el sol cuando éste salía. Y ahí empezó el disfraz.
Y ahí fue como el diablo fue metiendo un día que Dios no bendijo ni santificó, como un día de guardar. Hasta el día de hoy, ¿cómo se dice en inglés, domingo? Sunday. Ah, ¿qué le dice eso? Día Que alguna vez alguien adoraba al sol, el emperador Constantino y sus seguidores. Y se introduce un día espurio, un día común. Cuando Dios dice en el mandamiento 6 días trabajarás, ¿cuándo comienzan los 6 días? El primero de la semana, domingo. Sunday. Algunos dicen, no, el primer día es lunes. No, el primer día laborable es lunes, pero el primer día de la semana es domingo. Lo vemos en un calendario, lo vemos en un diccionario, ¿no? Lo vemos ahora en el día que Jesús resucitó. ¿Qué día resucitó Jesús? Primer día de la semana. Pero el diablo no quería que la gente se acordara del Creador. E hizo también eliminar el otro mandamiento grande en la ley de Dios. ¿Cuál es? El segundo. Porque al hacer eliminar el segundo, da lugar a que la gente pueda tomarse la libertad de adorar a otros seres que no sea Dios. No hay un mandamiento que diga, no tendrás imagen ni escultura. Y entonces, ¿qué pasa? La gente cree que hacer eso está bien, porque no hay un mandamiento que les prohíbe eso. Fue arrancado. Por eso aquella señora que pertenecía a este sistema religioso, cuando leyó el segundo mandamiento, abrió los ojos grandes y me dijo, ¿y esto, Rubén? No sé, le digo, está en su Biblia. Ah, pero a mí no me lo enseñaron. Y bueno, porque a usted le enseñaron un librito aparte. Pero si a usted le tiene que enseñar con la Biblia, le van a enseñar lo que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Y allí ella entendió que estaba cometiendo un grave error al estar rindiendo culto a imágenes. Y de esa manera, fíjense, esto hay que visualizarlo. Mírenla, por ahí yo creo que hay una copia de los 10 mandamientos de la Biblia y los cambiados. Ustedes ven esto, los 10 mandamientos de Éxodo 20, ven los cambiados, ¿y qué ven? Directamente un ataque a la ley de Dios. ¿Dónde? ¿En los mandamientos del prójimo o en los mandamientos de Dios? ¿Dónde está el ataque? ¿Contra quién se rebeló Lucifer? ¿Contra el ser humano o contra Dios? Y bueno, entonces él fue directamente a atacar los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Porque los del prójimo ninguno fue cambiado, excepto el 10º, no fue cambiado sino dividido en 2 para que queden 10, pero sigue diciendo lo mismo que dicen esos 6 mandamientos. Porque el conflicto no es con el ser humano, es con Dios. Entonces el diablo dijo, yo voy a hacer modificar los 2 mandamientos que ordenan a adorar a Dios como realmente Él debe ser adorado. Hizo sacar el segundo, la gente desvió su atención de Dios y empezó a adorar cualquier otra cosa. Empezó a crear el ser humano mediadores, entonces me voy a Dios por medio de por aquel, por ella, y Dios es olvidado. Y el único mediador es desplazado, es Cristo. Y el otro mandamiento que el diablo tuvo que atacar es ese cuarto también me molesta. Solo quedaron 2, el primero y el tercero. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no tomar el nombre de Dios en vano. No le interesaba mucho al diablo esos 2 mandamientos, pero los otros 2 sí, son los más grandes que hay en la ley y que tienen que ver con los primeros 4 de la ley de Dios. No sé si pueden entender lo que pasa en este conflicto. Esto no es capricho humano. Dios no está condenando ni siquiera a quienes hicieron eso, a menos que hayan recibido la luz de la verdad y no lo hayan aceptado, pero si inocentemente guardaron la ley así, la aceptaron así y no conocieron otra cosa, pues Dios los va a juzgar por la luz que han tenido. Pero aquel que ha visto la diferencia entre los 10 mandamientos de la Biblia y los que le enseñaron de chico y se queda con esos mandamientos que le enseñaron de niño, ya es responsable ante Dios. Santiago 2.12 dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Yo soy responsable. Ahí tenemos. Esto no es capricho humano, repito, es ataque abierto de parte del gran enemigo de Dios utilizando un sistema religioso. Vamos a leer algunas declaraciones interesantes. Son declaraciones, no pertenecen a nosotros, son documentos que ustedes pueden encontrar en la internet. La Iglesia Católica Romana, más de 1000 años antes de la existencia de un solo protestante, más de 1000 años, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado por el domingo.
Catholic Mirror, o Espejo Católico, septiembre de 1893. Antes de que existiera un solo protestante, más de 1000 años. Hay estas declaraciones de un reverendo, H. Pillenberg, dice: no existe un mandamiento en la Biblia que ordene observar el domingo como día de descanso. ¿Por qué se guarda el domingo? El séptimo día no es el primero. Si dices, lo provisto para el sábado es transferido para el domingo, entonces te desafío a mostrarme un solo pasaje, una sola palabra que lo pruebe. Y esto no lo dice un teólogo de nuestra iglesia, lo dice un reverendo. Nosotros no somos reverendos, somos pastores, con la Biblia no se habla de reverendo. Pero esto pertenece a otra denominación y dice clarito: yo te desafío a mostrarme un pasaje, una palabra que pruebe que hay que guardar el domingo. Y no existe. En las campañas a veces que se hacen y se presenta este tema, muchas veces los pastores y los evangelistas, yo lo he hecho también, hemos ofrecido $1000, $3000, hasta el auto. Aquel que venga con un versículo solo, que diga en la Biblia que hay que guardar el domingo en el sábado. Una vez en un programa de radio, yo salía de lunes a viernes de 1 a 1:30, allá en el norte de Argentina. Presenté este tema y lancé el desafío. Yo por primera vez tuve mi auto después de años de andar en bicicleta y aquí. Porque allá tener un auto no es como acá. Hay que trabajar duro y hay que esperar años, ¿no? Y agarré un 72, un Ford Falcon de esos farolitos redondos. Por ahí se suelen ver, ¿no? Y estaba yo con mi Falcon estacionado ahí abajo, donde está la radio. Y tenía mis llaves ahí. Yo dije: el que traiga un texto bíblico mañana que diga que hay que guardar el domingo en lugar del sábado, aquí están las llaves. Y le hice sonar en el micrófono. Digo, yo no puedo mentir, porque si yo miento hago quedar, no solamente quedo mal yo, sino que hago quedar mal a toda mi iglesia. Y al día siguiente cae un muchacho con la Biblia. Y me dice el operador: pastor, dice, un muchacho que quiere hablar con usted. Ah, bueno. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Tú vienes por el auto? Le digo, sí, muéstrame el texto. Y ahí leyó Hechos 17, ¿no? Donde dice que alargó San Pablo el discurso hasta medianoche, que era el primer día de la semana, ¿sabes? Bueno. Le digo, ¿dónde dice que estaba guardando el sábado, el domingo? No dice. No lee más adelante, a lo mejor no dice. Y bueno, yo no te puedo dar la llave, porque yo fui claro, un texto que diga que hay que guardar el domingo. ¿Dice ahí en ese texto que Pablo estaba guardando el domingo? No, dice que estaba predicando ese día. Bueno, yo puedo predicar el lunes, martes, miércoles, jueves. Eso no hace el día santo. Bueno, no, dice yo intentó, ¿no es cierto? Le digo, fuiste sincero, fuiste sincero y valiente, porque no cualquiera viene con la Biblia en la mano. ¿Qué te pidió para el programa? No, dice, me voy, está desanimado, pobrecito. Pero yo lo hice para darle garantía total a los oyentes de que no hay ningún texto bíblico. No hay. Yo no voy a ofrecer mi auto si no, porque sí, tanto que me había costado. Pero era para darle peso a la palabra de Dios. Miren, otra cita. Dice C.F. Thomas, canciller del cardenal Chivos. Por supuesto, la Iglesia Católica Romana pretende que el cambio fue hecho por ella. Miren aquí lo que viene. Cada uno saque sus conclusiones. Y este acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en los asuntos religiosos. Pregunto, ¿Dios le dio poder a alguna organización para modificar la ley? No, ya lo hemos visto. Pero ellos dicen que ese acto de cambiar el sábado por el domingo es una marca de su poder y autoridad. Llama la atención, porque hemos dicho que en Apocalipsis 13 aparece la marca del enemigo. ¿Qué dicen los bautistas? Dice allí: ha existido y existe un mandamiento que ordena guardar el sábado, pero el sábado no es el domingo. Se dirá, sin embargo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primero de la semana. Y esto lo dice un bautista, nuestros hermanos bautistas, Dice, se dirá, sin embargo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primero de la semana. ¿Dónde puede hallarse registrada esta transferencia? No en el Nuevo Testamento, absolutamente no. Por supuesto, bien sé, dice Hitchcock, que es el autor del Manual Bautista, bien sé
que el domingo comenzó a observarse durante la historia de la iglesia cristiana primitiva. Pero es lamentable que haya venido rotulado con la marca del paganismo. ¿Por qué? Porque de ahí viene Sunday, día del sol, Constantino, adorador del sol. Ese es el disfraz, ¿no? Bautizado con el nombre del dios Sol cuando fue adoptado y sancionado por la apostasía papal y transmitido como un sagrado legado como un sagrado legado al protestantismo. Miren, doctor en teología, E.T. Gisco, autor del Manual Bautista, dice eso. Interesante, ¿no? ¿Qué dice Monseñor de Segur? Plain Talk About Protestantism of Today, página 213. La observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica. Claro, porque ellos reconocen el poder que ellos dicen tener para cambiar la santa ley de Dios. Miren lo que dice el cardenal James Gibbons. La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. ¿Qué dice el cardenal? Podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado el día que nosotros, él es sincero ahí, ¿no? El día que nosotros nos santificamos, nunca santificamos. Una declaración de un cardenal. Al terminar el sellamiento, entonces, cuando el último sincero reciba la señal del auténtico día de reposo en su vida, los vientos se soltarán en medio de la violencia descrita en Apocalipsis 11:18. ¿Qué va a pasar después que se termine el sellamiento? Se airaron las naciones si tú hubieras venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Un texto que se aplica a nuestro tiempo, no al tiempo de allá de los 1800, 1700, porque el tema de la contaminación ambiental, la deforestación y todo lo que tiene que ver con la ecología no estaba de moda. Hoy es que el ser humano está destruyendo la tierra, y ahí dice que va a llegar el tiempo que Dios va a tomar medida con aquellos que destruyen la tierra. Y ese es el premio que Dios va a dar también, dice, premio y galardón, la vida eterna, a los que temen el nombre de Dios y respetan al Creador. Dice el profeta Isaías 48:18, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, entonces fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El rey David también dijo en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos que tropiezo. Por esa razón, el diablo odia la santa ley de Dios, porque guardarla produce paz, porque guardarla produce felicidad, porque guardarla produce libertad. Pero para guardar esa ley, Jesús dijo la clave: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si no me aman, van a patear en contra de ella. ¿Está claro? Si una pareja se va a casar es porque se aman y ambos están dispuestos a guardar los mandamientos de cada uno con gusto. ¿Por qué? Porque hay amor. Pero si entre ellos no hay acuerdo, olvídense del casamiento, no hay compromiso. Porque pues, si no hay amor, ¿cuánto va a durar eso? Nada. Con Cristo es lo mismo, tenemos que casarnos con Él para serle fieles. Señor, yo no puedo guardar esa ley. Soy humano, soy imperfecto. Dios dice, yo sé que no la puedes, ya tengo experiencia con el pueblo de Israel. Por eso yo voy a sellarte con el Espíritu Santo y voy a escribir la santa ley en tu corazón para que tú te deleites guardándola. Ah, Señor, si tú me cambias el corazón, seguro que la guardo. Pero si no hay un cambio en el corazón, no la voy a guardar. Por eso el Apocalipsis da un mensaje cristocéntrico. Yo no puedo ser sellado si no amo al que trae el sello, que es Cristo, que sale de donde sale el sol. Si lo amo, entonces Cristo va a grabar su ley en mi corazón.
¿Y qué pasa si fallo? 1 Juan 2:1 lo dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si ustedes cometieron un pecado, ¿quién está para socorrerlos? Jesús. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, nos perdona y nos da la fuerza para no volver a caer. Judas, versículo 3, ¿se acuerdan qué dice? Que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y Filipenses 4:13, texto de memoria que muchos conocen, ¿qué dice? Todo lo puedo. ¿Todo o casi todo? Porque para muchos es casi todo. O muchos dicen, no, la ley no se puede guardar. Entonces, ¿otra cosa sí? Y yo le digo, ¿usted mata? No. ¿Roba? No. ¿Adultera? No. ¿Codicia? No. ¿Trato de no? ¿Adora imagen? No. ¿Y cómo que no se puede guardar? ¿Saben por qué dicen que no se puede guardar? Porque le tienen rabia cuarto mandamiento y no saben cómo sacárselo de encima. Entonces crean todos esos argumentos. No, la ley es una maldición. Hasta eso dicen. Y otros saben que dicen, Jesús transgredió el sábado. Entonces digo, Jesús pecó, porque mi Biblia dice que él no pecó. Bueno, no que pecó, pero él violó. ¿Quién violó? El mandamiento de los fariseos. Yo también estoy dispuesto a violar ese mandamiento. Porque era ridículo la forma que observaban el sábado de ellos. Jesús respetó el verdadero sábado, el que él mismo había instituido en Génesis. Ese sábado del cual Isaías 58, 13 y 14 que dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. No dice el día santo de los judíos, no. Mi día es de Dios, no de los judíos, ni del nuestro, él lo comparte con nosotros. Y lo llamares que delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Entonces, ¿qué dice él? Te deleitarás en Jehová. Pero ¿cómo me voy a deleitar con un mandamiento deformado como lo hicieron los judíos? Eso era un deleite. Jesús dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina ¿qué? Mandamiento de la ley. Pero gracias a Dios que tenemos el testimonio de la Biblia acerca de este hermoso día. ¿Les quedó claro? El sello de Dios. Recuerden, Dios puso su firma en el cuarto mandamiento, pero el diablo utilizó un sistema para arrancar. ¿Podemos nosotros estar de acuerdo con ese acto? Yo no. ¿Ustedes están de acuerdo con hacer eso? ¿Con arrancar los mandamientos de Dios? ¿Arrancar uno o dos? No. Entonces, digámosle: Señor, ayúdanos a vivir lo que tú has dejado escrito en tu palabra. No quiero ser cómplice de aquellos que modificaron la santa ley de Dios. Pero, repito, hay mucha gente en este sistema religioso que ama a Dios de corazón y que van a salir de ahí cuando conozcan estas verdades hermosas. Y tenemos que trabajar por ellos y orar por ellos, respetarlos, amarlos, decirle: Jesús te ama, te voy a enseñar algo que nunca te enseñé. Como aquella señora que pertenecía a ese sistema. Cuando vio esa verdad, me dice: Rubén, tengo un dilema ahora, ¿cuál ley voy a guardar? Y le digo: ¿cuál quiere guardar usted? ¿La que me enseñaron de niña o...? No, dice: yo quiero guardar lo que dice el papá Dios acá. Sincero. Y así hay muchos hijos de Dios sinceros en otros lugares. Apocalipsis 18:4, Dios hace un llamado a los que están fuera de estos caminos y dice: salgan de ella, de la confusión, por lo mío. Salgan. Dios así los llama a los que están afuera. Pueblo mío. Porque Dios tiene mucho pueblo en todos los grupos religiosos. Mañana vamos a ver el misterio de Babilonia en la Gran Ramírez. Este es un tema profundo. Vamos a analizar el capítulo 17 de Apocalipsis. Así que hagamos planes de venir. No dejemos que el enemigo nos desanime o nos ponga trabas para no venir. Porque él es especialista en eso. Ya sabemos de antemano. Hay que orar y decir: Señor, quiero ir a escuchar este tema para que yo pueda ver la verdad que no he visto antes. Y Dios nos la va a mostrar. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor: yo quiero recibir los dos sellos, el sello del Espíritu Santo, el sello interno, y quiero recibir el sello externo como una muestra de que yo he recibido el sello interno? Observar la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran pedirle a Dios eso? Los que ya venimos guardando hace años, este día santo, lo esperamos siempre con alegría, porque es un regalo semanal que Dios nos hace. ¿Ustedes rechazan los regalos cuando se los hacen?
Llega el cumpleaños y dice, te traigo, mira esto. No, yo no quiero eso. Así es, yo no hago eso. Aunque no me guste ese regalo que está ahí adentro, pero yo lo acepto con gratitud. Así Dios me dice, te hago un regalo semanal, pero tú ya sabes de antemano que este regalo te va a gustar. Porque vas a parar de trabajar, vas a descansar, vas a dedicar tiempo a la familia, a la naturaleza, al culto. Lo vas a vivir intensamente. Y cuando se vaya, al ponerse el sol, va a decir, ay Señor, se fue este día hermoso, pero qué lindo, dentro de unos días más viene otro más, ¿no? Hermoso día del Señor. Bueno, vamos a cantar entonces nuestro cántico de victoria o de esperanza, que nos dice que el Señor ya viene pronto, que estamos cada vez más cerca del hogar celestial. Les agradezco por la paciencia, por su atención, porque estos temas no se pueden analizar en poco tiempo, hay que masticarlo bien, tranquilos, para que Dios nos vaya dando luz y nos ayude a entender por qué han pasado las cosas que han pasado, con su palabra y con su santa ley, más cerca del hogar. Prepárate, mi hermano, porque hoy por esta revelación tan clara de tu palabra. Gracias porque podemos comprender qué es el sellamiento interno de la obra del Espíritu Santo y cuál es el sellamiento externo. Una demostración de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón al grabar tu santa ley, donde se encuentra tu sello, donde se encuentra tu firma. Esa firma que tu gran enemigo, utilizando un sistema religioso, lo extirpó. Pero tu palabra sigue siendo un fiel testimonio de que tu sello allí está escrito, de que allí está revelado para que nosotros aprendamos cuál es ese sello y podamos aplicarlo a nuestra vida, ponerlo en práctica, para adorarte como tú mereces en ese día santo, para darte gloria y honra, porque hacemos un monumento a ti que eres el creador cada séptimo día de la semana, para recordarle al mundo que tú eres el único Dios verdadero. Rogamos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, no solamente a ese día, que podamos guardar todos tus mandamientos, por amor a ti, porque es lo que hace la diferencia. Cuando te amamos, te obedecemos. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en esta noche, nos des un buen descanso y que mañana nada nos impida para venir a estudiar este tema tan profundo que tiene que ver con Babilonia y las rameras. Te agradecemos por habernos acompañado y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro querido Salvador Jesús. Amén.